cuentas de computadora, etc. Entonces, hoy día, todo eso está bien, digamos, bien estructurado en el tema de Microsoft, y este tema de Active Directory, digamos, tiene ya buen tiempo, data desde la primera versión del Windows 2000, pero a diferencia, o en esta versión del Windows Server 2008, se ha hecho más granular. En sistemas Windows 2003, por ejemplo, el Active Directory era solo un servicio que tenía otros servicios independientes, pero ya en sistemas con plataformas Windows Server 2008 la cosa es muy diferenciada, cada uno puede personalizar los servicios, ¿no? Entonces, el conjunto de servicios que incluyen todo el servicio de Active Directory son los que aparecen ahí y son parte de la agenda. Me refiero a los servicios de dominio o Domain Services, el servicio de directorio como tal, o Directory Services, el servicio LDAP o Lightweight Directory Services, y el servicio de certificados. Esos son los principales a partir del cual los demás servicios van a correr, y se incluyen a los servicios de administración de derechos, servicios de federación, de servidor activo principalmente. Es lo que vamos a ver muy rápidamente el día de hoy. Este material lo he sacado del material oficial del curso de certificación de Windows Server 2008, al cual normalmente son entrenados para certificar a la certificación, bueno, para la redundancia de la certificación premium de Microsoft. ¿Qué cosa es un servicio de directorio? Un servicio de directorio, como se indica, es un servicio que contiene dos cosas: información de los recursos, por un lado, y el servicio que entrega el recurso, ¿no? Por otro. Cuando hablamos de un servicio de directorio, nosotros debemos pensar en forma centralizada. Aquí en el gráfico tenemos dos cosas. En la manera standalone o independiente, cada usuario tiene acceso a un equipo, y esas cuentas y esas contraseñas y toda la administración es local al equipo. Eso significa que si yo quiero conectar dos equipos, tengo que tener dos usuarios con el mismo nombre y con la misma contraseña para intentar establecer un acceso, ¿cierto? Ustedes me podrían comentar, ustedes saben, hay una cuenta Windows, en el XP, que es la cuenta, digamos, limitada. En esa cuenta limitada, o el GES, por lo general les permite a ustedes compartir información, archivos y carpetas sin requerir otra cuenta, pero esto afecta directamente el tema de la seguridad en el equipo, en la red. Por eso que esta cuenta de manera predeterminada está bloqueada, ¿cierto? Bien, desde un punto de vista del servicio de directorio, todos estos componentes, y me refiero a las computadoras, a los usuarios, a los grupos que forman parte del sistema, ya no son vistos de forma aislada o separadas. Todos estos son centralizados en un solo repositorio común, a partir del cual todos los usuarios y todos los objetos pueden ser controlados, pueden ser administrados, pueden ser, digamos, pueden aplicarse políticas. Estas políticas podrían definir algunas actividades de derechos sobre los accesos a los recursos. Entiéndase por recurso a un laptop, a un usuario, a una carpeta compartida que puedan tener dentro de, digamos, la infraestructura. El diseño estriba en términos centralizados a partir de lo que nosotros vamos a denominar un dominio. Un dominio no es más que una agrupación lógica de computadoras que se encuentran centralizadas por un servicio de directorio. Eso es un dominio, desde el punto de vista lógico. Desde el punto de vista físico, un dominio es un grupo de computadoras dentro de una subred o LAN que están interconectadas por una línea de alta velocidad. Adelante. ¿Qué es el servicio de directorio? El servicio de directorio es la implementación de un servicio, el servicio de directorio de Active Directory ya es la implementación de un servicio de directorio que proporciona básicamente los siguientes componentes: una administración de cuentas de usuario, una autenticación del usuario, administración de cuentas de computadora, acceso a los recursos de la red y servicios a nivel global, a nivel de dominio, ¿cierto?
Cuando hablamos de administración de cuentas de usuarios, quiere decir, como les mencionaba, que solamente hay un repositorio común. Y a partir de ahí se pueden aplicar ciertos perfiles, controles de acceso y todo lo que sea necesario para poder parametrizar estas cuentas. Desde ese punto de vista nosotros podemos aplicar una política y esa política debería aplicar a los usuarios que forman parte de un grupo, en este caso. Desde el punto de vista de la autenticación se da en términos de un solo usuario y una sola contraseña para todos los servicios que puedan ser, digamos, referenciados dentro de Windows. Si hablamos de un correo electrónico, ustedes ponen su usuario y su contraseña habitual y tienen acceso al servicio, en este caso, poniendo un ejemplo, el servidor de correo electrónico. Si hablamos de entrar al sistema, tenemos usuario y contraseña y va a ser autenticado con el mismo usuario y la misma contraseña. Si hablamos de otros servicios que quedan integrados, igual, solo un usuario y una contraseña. De ahí sale un poco el nombre del Simplex iPhone, que es, digamos, una forma de decir que yo tengo acceso a todos mis servicios con una sola cuenta y con una sola contraseña. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de administración de una computadora, es que, claro, nosotros podemos controlar el acceso a los recursos, ¿no? Yo podría decir, esta computadora tiene acceso a tales usuarios desde tal ubicación y a partir de ahí yo puedo tener un control, ¿no? Por ejemplo, cuando se unen al dominio, las computadoras que van a formar parte del dominio son dependientes del dominio y es por eso que se pueden aplicar algunos perfiles. A nivel de recursos o de acceso a los recursos de la red, significa que nosotros podemos definir qué hacer y cómo hacer, y quién puede hacer qué en un recurso. Esto se trabaja mejor cuando nuestras cuentas de usuario, cuando nuestros recursos son agrupados. Cuando hablamos de recursos, voy a poner un ejemplo, una impresora. Esta impresora, por ejemplo, tiene la necesidad tiene ciertos roles, estos roles aplican respecto a ciertos usuarios y a partir de ahí se aplica un control. Si yo quiero que tal usuario en tal grupo pueda imprimir en tal horario, yo lo puedo hacer a partir de una centralización utilizando Active Directory, que de manera independiente no lo podría hacer, no hay control. Ese es un poco digamos, el acceso a los recursos en red. Y los servicios a nivel de dominio hacen referencia a que todo está centralizado. Todo es visto desde el punto de vista de objetos. Un objeto es un poco la plantilla de un elemento en Active Directory, que puede ser una computadora, ¿no? Una computadora tiene sus propiedades, como el nombre del equipo, como las características propias del objeto, o el objeto usuario, que tiene un nombre, que tiene un apellido, que tiene un teléfono. Todos estos componentes son, digamos, quedan definidos en unas particiones lógicas a partir del cual en Active Directory nosotros podemos gestionar. Por ejemplo, cuando nosotros queremos implementar un servidor de correo electrónico y hablamos de Exchange como producto de Microsoft, Exchange lo que va a hacer es, antes de instalar el servicio como tal, va a hacer unos ajustes digamos, al servicio de directorio, ¿no? Eso es a nivel del dominio. Y eso es transparente para el usuario, porque el usuario finalmente ni se da cuenta de eso, ¿no? Pero es algo muy importante desde el punto de vista de ¿qué más? ¿Qué es un servicio de directorio? Nuevamente, en términos sencillos, o cómo es que funciona el servicio de directorio, podemos, bueno, aquí hay un flujo que muestra cómo es la secuencia. Por lo general, un usuario o ciertos objetos, en este caso un usuario, una cuenta de computadora, suelen ser creados en el directorio. Luego, estos usuarios se les suelen incluir dentro de algunos grupos para una mejor administración. Y también estos pueden ser creados. Cuando un cliente quiere tener acceso a un recurso del dominio, primero tiene que autenticarse. Y para lograr autenticarse, necesita de pasar unas credenciales, en este caso, ¿no? En este caso, en el punto 3, el cliente puede usar una cuenta de usuario para autenticarse contra el servicio de dominio de Active Directory.
En el punto 4, el usuario puede tratar de acceder al recurso en la red. Cuando hablamos de servicios Microsoft y de Active Directory, no estamos limitados a una entidad, a una ubicación geográfica. Podemos tener un gran dominio y parte de dominios que hay en Alemania, otra parte que hay en Estados Unidos y otra que en Perú. Y todos juntos forman el mismo dominio. Esa es un poco la parte extrapolable de este servicio. Por eso que se habla de tener acceso a los recursos de la red. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una eso se ve mucho en empresas medianas grandes que tienen una central y tienen varias sucursales. ¿Cierto? Entonces, a los usuarios de una sucursal se les permite acceso al sistema, pero bajo ciertas condiciones. Y eso se puede parametrizar, se puede configurar dentro de este servicio de directorio. Todo eso es fácil, es posible, siempre y solo cuando esté, digamos, la información centralizada bajo el concepto de dominio. ¿No? Entonces, si hacemos un red y un dominio, no es más que una agrupación lógica de computadoras que comparten una misma base de datos común. Esa base de datos es el servicio de directorio y que también sirve para autenticar los usuarios, de manera que tengan acceso a los recursos. Si en este caso, en el ejemplo, quiere compartir una impresora, esta impresora lo va a hacer siempre que y solo cuando haya tenido acceso al recurso y el recurso esté compartido para ese usuario. ¿No? Los noto un poco mal. ¿Está bien la charla? ¿No se deja entender algo? Yo les agradecería mucho si me hacen preguntas. ¿Todo está claro? ¿Es un poco confuso? ¿Se entiende muy bien? Vamos a hablar un poco del servicio de directorio de datos. Primero que todo, y antes de entrar en el servicio propiamente dicho de Active Directory, mencionar que Active Directory como tal se soporta en sí mismo a través del protocolo LDAP. LDAP es una versión mejorada del protocolo X500 que lo que permite es, digamos, a través de una estructura un poco particular, hacer referencia a los elementos del dominio. El LDAP debería verse como un gran repositorio, como una guía telefónica. Cuando queremos encontrar, vamos a decir, una lista de abonados, por ejemplo comparativo, ustedes van a la guía, saben que ahí encuentran el teléfono, encuentran su dirección, etcétera, y hay información importante. Esto está centralizado, ¿no es cierto? Igual pasa en los servicios de Active Directory y para eso hace uso de LDAP como protocolo. El LDAP les va a permitir encontrar, buscar, asociar recursos dentro del dominio. Entonces, primero que todo es un protocolo que implementa el servicio de directorio. 2, está basado en TCP/IP. Claro, toda la comunicación se da en un proceso TCP/IP, dentro del marco TCP/IP. El método para acceder, buscar y modificar el servicio es cierto. Cuando nosotros hablamos de una base de datos común que es compartida, hablamos de una forma de encontrar esos elementos dentro de esta base de datos. Esa manera de encontrarlo es a través del uso de LDAP. ¿De acuerdo? Y un modelo cliente-servidor, sí, pues cuando un cliente quiere hacer, un caso ejemplo típico es cuando nosotros queremos mandar a imprimir un archivo dentro de un segmento de red que es compartido. Ahí se prueba mucho el servicio de LDAP. ¿Por qué? Porque para que el usuario mande a imprimir una impresora que es compartida en la red, primero que todo el componente local del cliente del APC tiene que conectar el recurso y tiene que ver cuántos recursos están compartidos. Y para hacer eso posible, hace uso de LDAP. ¿De acuerdo? En tal sentido es cliente-servidor. Respecto ya a la implementación del servicio de Lightweight Directory Server, es decir, al LDAP de Microsoft, debemos considerar que se pueden crear muchas instancias. Esto es algo genial porque hasta Windows Server 2003 nosotros solo podíamos crear un servicio LDAP. Y eso impactaba en el tema de la seguridad, porque a veces había aplicaciones, por ejemplo, hoy por hoy se desarrollan aplicaciones dentro de la empresa y parte de los requerimientos del desarrollo de las aplicaciones es que se integren con esta estructura, ¿no es cierto? Y para hacer eso posible,
una de las cosas que suele tratarse, ¿qué cosa es que nuestra aplicación puede autenticar usando las credenciales del dominio, ¿no es cierto? Pero para hacer eso posible, tienen que tener acceso a esta base de datos. Pero eso significa que tendrían acceso aparte de la información del Active Directory, y eso podría impactar en un tema de seguridad. Y es por eso que esta versión en Windows Server 2008 ha dividido ya ese servicio de manera que sea independiente. Es decir, yo puedo tener mi propio servicio de directorio con Active Directory y puedo tener paralelamente mi servicio NDAP, que pueda ser usado para otras aplicaciones. De manera que yo puedo tener acceso centralizado por autenticación, pero no comprometo el tema de la infraestructura a nivel de Active Directory. Eso es importantísimo, ¿no? Desde el punto de vista de la infraestructura y de la seguridad. Es por eso que ahí menciona que podemos tener múltiples instancias de servicio de edad en un solo equipo. Dos, no requerimos una infraestructura DNS. Cuando hablamos de Active Directory, nosotros necesitamos tener en cuenta una infraestructura que está basada en DNS. DNS es el servicio que va a traducir nombres a IP y IPs a nombres, pero además es necesario para trabajar con Active Directory para localizar los recursos en particular. Puede modificarse para reunir las necesidades específicas. Claro, ustedes pueden implementar sus propios servicios, ustedes pueden implementar su propia aplicación de la empresa corporativa, tenerlas integradas en Active Directory sin afectar el tema del servicio de directorio. Algunos ejemplos donde se suele usar todo esto, que es típico y lo usamos y lo vemos, pero no lo damos muy, bueno, a veces se nos va por alto, es la autenticación vía web, eso es típico. Otra es cuando queremos utilizar, digamos, información de forma más segura. Otra manera es utilizando unas bases de datos que sean en el perímetro de la red, ¿no? Esto suele pasar porque cuando nosotros tenemos servicios expuestos en la Internet, estos servicios son de cara a Internet, el usuario tiene que a veces ingresar a esos servicios. Pero ¿cómo yo le doy acceso a esos servicios sin comprometer mi red? Es un poco el sistema. Para atender este problema, este inconveniente, es que se ha digamos, independizado este servicio. Y otro servicio típico es el correo electrónico, claro, porque está muy integrado con este servicio. Vamos a hablar también algo de los servicios de certificados, y esto nos va a llevar al tema de PKI. PKI es como una infraestructura de claves públicas. Es una técnica de implementación que permite que nosotros establezcamos un conjunto de protocolos de manera que nuestra comunicación sea más segura. Cuando nosotros ingresamos a nuestro correo electrónico, por lo general siempre usamos, sin darnos cuenta, estos servicios de certificado, ¿no? Ustedes ingresan, en un momento de logueo se les pide el usuario contraseña, y esa información es encriptada y es evaluada a través del certificado. Eso es transparente para el usuario, porque el usuario pone su usuario, contraseña y espera que sea el acceso frente a él, ¿cierto? Pero para hacer eso posible, en Windows Server 2008 existe lo que se llama el PKI. El PKI, como su nombre lo dice, es una infraestructura de clave pública, es usada para gestionar certificados digitales, ¿no? Otro es las aplicaciones corporativas que están obligadas a usar estos servicios de certificados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros podemos programar, vamos a decir, una ventana de login. Ustedes reciben ese parámetro de usuario y contraseña que va a ser pasado finalmente y validado. Pero si es que no está utilizando esos certificados y si es que esto no es, digamos, encriptado, la información se transmite en texto claro por la red. Eso significa que si una tercera persona está escruteando en ese momento, va a tener acceso a su contraseña, ¿no es cierto? Y eso impacta fuertemente en temas de seguridad. Es por eso que hacer más seguro digamos, los servicios incluye tener en cuenta todas estas tecnologías. Hablar de ellos para hablar de
De PKI vamos a mencionar 4 elementos. Las Certification Authorities, que son las entidades que van a certificar. Cuando nosotros compramos o cuando nosotros queremos, tener nuestro certificado, por lo general nosotros compramos este certificado a una entidad autorizativa de certificados, ¿no es cierto? El promedio de costo anual es de alrededor de 500 a 800 dólares, por ejemplo. Entonces, y ellos estamos allí certificados internacionalmente y es por eso que se pueden, digamos, entregar toda la infraestructura. Ustedes lo notan cuando quieren entrar vamos a decir, a una página de correo que puede estar cifrada, pero que el certificado que es válido no es emitido por una entidad, digamos, autorizada. Y entonces sale en la pantalla, ¿no? No sé si ustedes han podido percibir eso en sus navegadores multíplicos. Otro elemento interesante ahí es la lista de revocación de certificados. Estas listas contienen a los certificados que han sido deshabilitados, pero que todavía tienen un tiempo de duración. Es decir, un certificado tiene un tiempo válido de validez para la redundancia. Durante ese tiempo de validez, ese certificado se puede emitir entre el servidor, que va a ser digamos, la entidad que va a validar, y el cliente. Pero si por alguna razón, vamos a decir, ese certificado debe estar bloqueado, y necesitamos manejar ese término de bloqueo a través de unas listas. Esas listas se llaman listas de revocación de certificados. Y las herramientas que gestionan o administran los certificados son las herramientas con las cuales nosotros podemos crear el certificado, publicar el certificado, revocar el certificado, y esas son las actividades propias aplicables a los certificados. Y finalmente los certificados propiamente dichos, como tal. ¿Qué más? Aquí están describiendo qué cosa se puede hacer con los certificados. Primero, tenemos que tener en cuenta quién nos provee, o quién va a ser nuestro proveedor de certificados. Luego, habría que tener en cuenta las herramientas para poder distribuir estos certificados. Luego consideramos, digamos, características que podrían hacer que se bloqueen los certificados. Y luego, cómo es que integramos esto dentro del servicio de Active Directory. Active Directory tiene un proceso de integración transparente. Para el usuario son unas cuantas, 4 o 5 pantallas y certificados creados. Nosotros podemos crear nuestro propio servidor de certificados y hacer que Windows Server 2008 dentro de la infraestructura de la empresa sea su propio emisor de certificados, sin tener que depender de un tercero, por ejemplo, ¿no? De una entidad encargada externa. ¿Qué más? Unos ejemplos para ello son muy típicos y los usamos cada día, ¿no? Las VPNs, accesos a la web vía protocolos seguros, el HTTPS, que hace requerimientos típicos de un proceso de utilización previo. ¿Qué más? Establecer, digamos, una comunicación entre router vía entornos cifrados utilizando IPC, por ejemplo. ¿Qué más? Y encriptar el correo electrónico. Una de las ventajas o una de las características importantes con estos servicios es que nosotros podemos, inclusive fuera de nuestra red, hacer que se mantengan los privilegios del correo. De manera que si nosotros mandamos un correo vamos a decir, a nuestro compañero de labores, solo él puede abrirlo. Ni siquiera, y no está limitado a que esté en la empresa. Es decir, vamos a suponer que la persona lo extrae y lo quiere abrir en forma independiente en casa. No va a poder. No va a poder. Eso ayuda mucho a que la información se mantenga, ¿no? Desde el lado empresarial es muy importante porque la información es sensible y no debería transportarse así nomás. Estos mecanismos permiten ese control, porque en ese sentido se describa la información y hace que solamente en el contexto de a quien se debe validar pueda funcionar. Eso es un poco lo genial de esta parte de tecnologías de Microsoft, ¿no? Que eventualmente no se podría lograr con otras plataformas tan sencillamente, ¿no? ¿Cómo es que funciona? Bueno, el proceso en realidad es un poquito pesado, pero en términos sencillos, cuando un cliente
quiere emitir, digamos, cuando un cliente quiere hacer uso de un recurso y este recurso está validado dentro de los certificados, este tiene que seguir un proceso. El proceso incluye que el cliente tiene que contactar con el servidor de autoridad que le va a dar acceso al certificado. La aplicación del cliente va a contactar con el servicio de directorio para validar si es que es cierto. Y si el caso, si la validación es cierta, el certificado, es decir, el certificado es correcto, entonces se le da acceso digamos, al recurso. Para eso se manejan claves públicas y privadas. El cliente, cuando quiere conectar o tener acceso a la unidad certificadora, manda o firma el mensaje con su llave pública y de la entidad certificadora y firma con su llave privada del cliente. Cuando llegan en un otro extremo se hace el proceso inverso y ahí está la comparación, es decir, que valida qué pasa o no. ¿Qué más? Están los servicios de administración de privilegios. Esto es muy importante, esto no se distinguía mucho hasta esta versión. En Windows Server 2003 hablábamos de permisos estándar, donde ustedes iban a la parte de seguridad, de security, ponían o colocaban los permisos. Ahora hay todo un sistema de gestión de privilegios, es mucho más denso. Tratar. Bueno, quizás esto es un poco más técnico mencionar, pero lo que a buena fuente nos va a permitir es poder ayudarnos a controlar la información. Como les decía, inclusive fuera de la infraestructura, ¿no? Este sistema lo que va a permitir es garantizar que la información sensible no sea abierta por terceros, ¿no es cierto? Eso es lo que propende esta infraestructura. Aquí solamente vamos a mencionar brevemente todos estos servicios y van a mencionar que este servicio es una implementación de lo que se llama Service Right Management Solution, ¿no? A ver, ¿cómo es que funciona? El cliente trabaja los certificados y estos certificados nuevamente se distribuyen. Todo está, digamos, todo está bien vinculado. No hay forma de Windows dejar el tema de privilegios si es que no hay un tema de encriptación de datos, si no hay un tema de acceso digamos, a los certificados, entre otras cosas. Y es implementado, ahora se usa mucho cuando desarrollan. En el ambiente de desarrollo se intenta forzar que toda la aplicación entera ya no dependa digamos, del Windows como tal, sino de un servicio que esté al borde, pero que permita el acceso al recurso, ¿no? ¿Qué más? Hay unos ejemplos. Aquí, bueno, hay un ejemplo de cómo es que funciona todo este sistema para proteger un archivo. Este es en el caso de que un cliente quiera tener acceso a un recurso. El cliente envía nuevamente una solicitud a la entidad que va a aplicar los permisos de los privilegios. Este servidor va a mandar la información cifrada, a partir del cual el cliente va a enviar la información cifrada al destinatario, y él tendría que validar esa información nuevamente con los certificados para tener acceso al recurso. O sea, ya no se trata solamente de un privilegio de si accedo o no en función al sistema de archivos, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, cuando nosotros tenemos más de un sistema operativo. Ustedes tienen implementado unos archivos dentro de la plataforma y ahí tienen accesos bastante restrictivos. Pero si ustedes cogen el archivo y lo llevan, por ejemplo, a Linux, esos perfiles no suelen ser considerados y expone el dato, si es que hubiese sido privado. Con este servicio ya no es posible porque el servicio queda encriptado, por ejemplo, ¿no? Eso hace mucho más seguro el tema. Los servicios de federación es un complemento más del lado físico del servicio de directorio. Esto nos va a ayudar a trabajar ya en ambientes más allá de una LAN. Como les mencionaba inicialmente, cuando trabajamos en un entorno centralizado, con unas empresas, con agencias compartidas, por ejemplo, lo que se busca es tener control en todo momento. Aún así, vamos a suponer, la empresa tiene su sede principal en Lima y tengo 5 agencias o una cadena de agencias.
cómo es que el área del sistema garantiza el control del acceso a recursos a las demás agencias. Para resolver ese tema se utiliza este servicio de Federation Service. Federation Service permite que nosotros con una cuenta que sea confirmada digamos, en el Active Directory principal pueda tener acceso a los recursos desde otras unidades, desde otros dominios que no forman parte del dominio principal, ¿no? Eso es un poco la versión actual. Aquí hay un gráfico, es cómo es que funciona. Aquí tenemos una entidad A, acá tenemos una entidad B. Si queremos dar acceso a los recursos, a la entidad B, a los recursos que se encuentran en A, nosotros tenemos que pasar un proceso de utilizar el servicio de federación. ¿Qué más? Vamos a ver la parte práctica, creo que es lo más interesante, porque esto es un poco bastante técnico, diría yo, que lo podríamos que ver con mucho más detalle en un curso de Windows. Lo que sí les quiero mencionar es que, como resumen, Microsoft, a partir de esta plataforma, está logrando, digamos, un acceso muy fuerte en temas de infraestructuras de red, ¿no? Y eso es así gracias a que los servicios han sido segmentados. Ya no hablamos de un servicio. Todo esto en temas antes del Windows 2008 estaba muy acoplado y no era transparente. Entonces, cuando queríamos administrar cosas y aplicarle seguridad era un dolor de cabeza. Hoy ya todos estos servicios están separados y permiten una mejor integración, ¿no? Punto número uno, como resumen, el servicio de dominio o el servicio de directorio es el servicio clave en temas de Active Directory. Cuando hablamos de Active Directory tenemos que mencionar y tenemos que conocer todas estas tecnologías para poder masterizar todos estos temas. Número dos, que nosotros ahora podemos crear un servicio de datos independiente de Active Directory. Eso es genial bajo temas de autenticación principalmente. Punto número 3 es que como los servicios de certificación es la medida estimada del aspecto de seguridad en Windows. En Windows ya no se habla sino de certificados cuando hablamos de temas de seguridad. Es importante tenerlos muy claros. El siguiente punto era mención a los servicios de los privilegios, ¿no? Ahora ya no se habla de un tema de privilegios por vamos a decir, objetos, sino también a nivel de todo el sistema entero. Se le han agregado una capa de seguridad adicional a eso. Y el servicio de federación que nos va a permitir trabajar de manera descentralizada, ¿no? De acceso a los recursos. Esto se veía mucho en temas de relaciones de confianza. No sé si ustedes han trabajado en Windows NT, algunos recordarán, en Windows NT existía el tema de relación de confianza. La relación de confianza no era bidireccional, sino era unidireccional. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tenía mi dominio A y yo tenía mi dominio B, para que los dos dominios puedan hacer un intercambio, o sea, para que un usuario del dominio A pueda loguearse en el dominio B, ambos dominios tenían que se llamaba confiar entre los extremos, ¿no? Eso es un poco lo que están retomando en Windows Server 2008. El caso práctico, en realidad, vamos a mencionarlo aquí. Yo he preparado para ustedes, con el apoyo de los muchachos de Kernel, un escenario sencillo que incluye una LAN, una DMZ y una WAN, como vimos la semana pasada. En la LAN nosotros tenemos dos clientes, un cliente XP, bueno, esto lo vamos a ver aquí, dado que vamos a verlo así. Y nos debe mostrar a nosotros, esperar un poco. A diferencia de la semana pasada, levantar un Windows Server 2008 en un entorno virtualizado sí es mucho más pesado. Entonces limita bastante. Si ustedes pueden notar, en este escenario hemos puesto un Windows Server 2003 que en realidad
está corriendo un fireware en Microsoft. Este fireware es el fireware de ISA Server 2006. Ese fireware lo que va a hacer va a servir como una frontera, ¿no? Y es por eso que tiene tres tarjetas, ¿no? Una que va de cada lado, otra de Z y otra de la WAN. El Windows Server 2008 es el que está en la DNS, que va a servir como DNS, servidor de DNS, y va a servir como controlador de dominio. Del lado ya del entorno LAN tenemos dos clientes, en este caso, un cliente corriendo Windows XP y otro cliente corriendo Windows 7. Entonces, ese es el caso típico, ¿no? Hoy por hoy las empresas tienen una mixtura de sistemas operativos. Por un lado, unos tienen, bueno, en realidad, hay pocas de las empresas que todavía siguen como XP, pero ahí están. La mayoría están en Windows 7, ¿no? O mixto. Entonces, ese es un entorno mixto. Cuando hablamos de entornos mixtos como este, nosotros podemos integrar un servicio de directorio de Windows Server 2008 aún en esas condiciones, donde se consideren un servidor de Windows Server 2003, que es la versión anterior a la 2008, y que trabaje el tema de un dominio corriendo Windows Server 2003 en un ambiente 2008. Es decir, yo tengo mi controlador de dominio Windows Server 2008 y él va a aplicar todas las políticas y va a ser el controlador de dominio, pero el ambiente es mixto. Estoy hablando de un servidor Windows 2003, estoy hablando de Windows 2008, estoy hablando de Windows XP, estoy hablando de Windows 7 en un entorno mixto. ¿Cierto? Una ventaja es que también podemos meter Linux en el paquete, o sea, que podemos prenderlos ahí. Bien. A ver, para hacer un pequeño, permítame, se quedó aquí, se nos estaba testeando justo la conectividad. Pasada vemos un poquito el tema de ISA Server. Este es un Windows Server 2003, y ahora vamos a ver el 2008 igual, pero un poco mostrarles la configuración muy sencilla para este escenario, pues una demostración de cómo es que está definido este firewall. Este firewall incluye la red interna LAN, tiene un perímetro de zona DNS y la WAN. Es más o menos el escenario que está implementado ahí. Entonces, aquí yo tendría el Windows Server 2008. Aquí tendría XP y Windows 7, y por acá arriba tendría la zona WAN. Es un poco el escenario. Se ha creado algunas reglas solo para conectividad, de manera que, digamos, el firewall esté en medio, ¿cierto? Cuando hablamos siempre de trabajar en Windows Server 2008 o en cualquier infraestructura Microsoft, ustedes deben, bueno, lo que se sugiere es tener en cuenta una versión integrada, ¿cierto? Y eso significa que tenemos que unir este servidor dentro del dominio, ¿no? Y poder aplicarles controles y políticas también, por ejemplo. Entonces todo eso es importante a la hora de implementar, no solamente implementar el controlador de dominio solo porque funcione y dejarlo de forma aislada, ¿no? Debe estar siempre integrado en un escenario. Bien, del lado del Windows Server 2008, que es lo que nos refiere hoy, un poco. ¿Han trabajado en Windows Server 2003? ¿Sí? Entonces, el 2008 supone una cosa muy, muy similar. La diferencia nomás es el concepto de cómo es que los servicios son administrados. Eso es un poco, esperar un poquito porque el vídeo, digamos, con la imagen está un poco... Entonces aquí herramientas administrativas, vamos a primero que todo el DNS, ¿no?
¿Por qué es tan importante DNS dentro de Microsoft? Ya que hemos tocado el tema de Windows Server 2003, lo debemos saber, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sin DNS no hay Active Directory. Así de simple. Entonces, es importante tenerlo bien claro. En la mayoría de problemas, cuando estamos en una infraestructura real, en producción, ni siquiera pasa o estriba por el servicio de Active Directory, sino por DNS. Cuando DNS no trabaja bien, Active Directory no va a trabajar bien. Esa es un poco la realidad. En este caso, hemos creado un pequeño dominio que se llama barcelona.com, y solamente hemos incluido dentro de Barcelona la estación de trabajo con XP. Eso que ustedes ven ahí dentro del servicio de DNS, el registro de XP. El servicio de Active Directory como tal, el servicio de directorio, está dentro de usuarios y grupos de Active Directory, y vamos a ver también los roles, ¿no? Esta es la forma como es que se administra los usuarios y grupos dentro de un servicio Active Directory. Primero que todo, ustedes pueden ver una forma muy similar a carpetas, ¿no es cierto? Pero en realidad son lo que se llaman unidades organizativas. En estas unidades organizativas nosotros podemos aplicar permisos, perfiles, gestión de políticas, y estas políticas van a aplicar según su contexto a todos los objetos que forman parte de ese contenedor, ¿cierto? Y eso es realmente importante, porque si yo de pronto quiero tener, por ejemplo, en la unidad ciertas áreas que no deben tener acceso, o ciertas áreas que de por sí no deben instalar programas, yo lo que hago es poner estos usuarios dentro de un grupo. A este grupo los meto dentro de un contenedor, y al contenedor le aplicamos la política, y de manera inmediata aplica todas las demás, ¿cierto? De manera preconstruida están los usuarios y los grupos, ustedes pueden ver ahí, los grupos predeterminados. Las computadoras que forman parte del dominio, como pueden ver ahí, solamente está una, que es la XP. Vamos a proceder a unir al dominio, por ejemplo, el Windows Server 2003, que está corriendo un ISA Server, ¿sí? Esto es tan sencillo como ustedes ya están seguro acostumbrados. Simplemente vamos a darle los parámetros. El equipo, vamos a decir, de manera predeterminada, los equipos se ponen en un grupo de trabajo, ¿no es cierto? A no ser que nosotros definamos lo contrario y lo integremos a un dominio, siempre va a estar así. Para un dominio solo basta darle el nombre del dominio, en este caso barcelona.com, y nos debería pedir el usuario y la contraseña que va a autenticar. Para esto, espera un poquito, también hay que considerar que tenemos que tener bien definido el tema del DNS. Sin el DNS no, bueno, ahí por ejemplo hubo un problema, resultado seguro, ya me imaginaba que iba a ser esto, por el registro de recursos, ¿no? O sea, el servicio no ha podido contactar al recurso compartido. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Y las conexiones de red, en el lado LAN, 1.2.46, sí. Déjame testear, por favor. Ya. Vamos a ir al DNS, vamos a crear una zona inversa.
vamos a agregar un puntero, ¿no? 1246, examinamos, se va a relacionar contra el controlador de dominio, caso Osiris. Osiris es la buena fuente del controlador de dominio. A ver, vamos a intentar nuevamente hacer una resolución. Ya. Aquí resuelve. Okay. Barcelona.com. Vale, mientras que esto tiene lugar, vamos a tratar también de hacer lo propio en Windows 7. Vamos a cambiar la configuración. Vamos a hacer el mismo proceso. Ahí está, ¿no? Me pide usuario, la contraseña, el usuario con privilegios aplicables. Y debería decirme bienvenido al dominio, ¿no es cierto? Es lo habitual. Ahí está, ¿no? Se unió correctamente al dominio. Este proceso tan sencillo nos va a ayudar mucho a centralizar la información. A buena fuente, bueno, va a reiniciar los demás cambios. Mientras que eso tiene lugar, vamos a seguir viendo unas cosas adicionales. Ahora, ¿qué ventajas yo tengo de cambiarme de un entorno de estación de trabajo a un dominio? En conclusión, tengo una administración centralizada. Tengo políticas, controles, puedo acceder a recursos compartidos de una manera distinta a lo que se hace de una manera independiente. Puedo tener controles muy granulares, puedo hacer acceso, digamos, uso de todos los servicios del Active Directory, ¿no? Y lo que conlleva ahí un mejor control y una mejor seguridad. Este tema es muy importante en las empresas, puesto que ayuda a integrarse con toda la plataforma. Desde, bajo este punto de vista, tan pronto reinicie, este equipo ya no va a tener sus políticas locales, sino va a hacer todas las consultas siempre al controlador de dominio, que él va a definir, digamos, qué puede hacer según el usuario cuando se conecta. Bueno, creo que el tiempo nos está ganando. Quisiera hacer una pequeña demostración. Aquí me parece que es un tema que está relacionado al firewall, que este está en el otro segmento, pero lo que yo puedo considerar acá, o lo que nosotros deberíamos tener en cuenta, es la flexibilidad de trabajar todo en un ambiente centralizado. Hay algunas preguntas, vamos terminando ya la exposición. Consulta. Ponte el hecho de que hayas creado un monitor dentro de ¿cómo replicas sus políticas? Una política podría ser que el usuario no pueda instalar software. Ese es uno. Pero la estrategia, ¿cuál es? No trabajar por usuario, sino al usuario lo metemos dentro de un grupo. Ese grupo, en Windows existe tres tipos de grupos. Grupos locales al dominio, grupos
globales al dominio y grupos universales. Es un poco extenso hablar sobre eso, pero a buena fuente la estrategia es un usuario lo metemos dentro de un grupo local de dominio, a ese grupo local lo metemos dentro de un grupo global y a un grupo global le aplicamos las políticas. Y eso significa que cuando yo tenga varios dominios, digamos, la política la va a seguir. No importa si está en la agencia A o en la agencia B, igual le va a aplicar los permisos, por ejemplo. Entonces, eso es genial. A ver, vamos a crear una unidad organizativa. Perdón. No, ustedes tienen eso. El tema aquí es el recurso, ¿no? Nueva unidad organizativa. Esto nos va a crear una unidad organizativa, vamos a dar un nombre, ¿de acuerdo? Un poco así, hay que esperar un poco nomás. Vamos a llamarle, por ejemplo, el grupo ventas. Como ustedes ven, a efectos visuales es solamente una carpeta, aparentemente, ¿no es cierto? Vamos a crear un par de cuentas dentro del usuario, vamos a decir usuario, perdón, una nueva cuenta de usuario. ¿Cuál sería el nombre? J. Pérez. Juan Pérez. J. Pérez. Siguiente. Vamos a crear una contraseña. Y vamos a crear otra más. J. Rodríguez. José Rodríguez. Contraseña en password. Ya. Voy a crear un grupo, nuevo grupo, y voy a darle un grupo ventas. Aquí es donde uno puede obtener o definir los tipos de grupos. En realidad hay dos tipos, de seguridad y los grupos de distribución. Y al lado izquierdo tenemos, si se trata del ámbito del grupo, tres, los que les mencionaba. Los grupos locales al dominio, los grupos globales y los grupos universales. En este caso vamos a crear un grupo global, al que le hemos llamado ventas. Vamos a referenciarlo con el prefijo GG como una buena práctica. Y luego voy a meter a este grupo, a los miembros usuarios. Vamos a opciones avanzadas. Vamos a buscar ahora, buscarlo acá con J. Pérez. Pérez, y vamos a agregarle aquí con J. Rodríguez. Estos usuarios que son miembros del dominio forman parte ahora del grupo ventas. Y este grupo global antes de poder colocarlo dentro del grupo local, tengo que crear un nuevo grupo. Esta vez voy a crear el grupo local, domain local group, vamos a llamar ventas, pero a diferencia del grupo global vamos a usar un grupo local. Este grupo local vamos a hacerlo miembro ya no al usuario, sino al grupo. En este caso sería GG ventas, aceptamos. Muy bien, a partir de ahí yo ya puedo definir una plantilla. Primero que todo, al grupo ventas, yo voy a ir a propiedades, métame,
administrado por, bueno, esto no. Cuando yo quiero, vamos, tendríamos que crear una carpeta compartida. ¿Dónde? A ver, a ver, aquí. Voy a reiniciar, ¿no? Perdón. Como notarán, bueno, ahí todavía estoy en la estación. Debería yo cambiar el dominio. Para cambiar el dominio voy a unirme a otro dominio y le voy a decir el dominio es Barcelona. Y el usuario es J. Pérez, por ejemplo. Y password lo pusimos como contraseña. O sea, Barcelona. Me pide que cambie la contraseña. Contraseña actual, password. La misma contraseña. Tengo que agregar la nueva contraseña. Ya. Esto nos va a permitir acceder al equipo, pero esta vez ya no con una cuenta local, sino con una cuenta de dominio. Estamos entrando con J. Pérez, ¿no es cierto? Vamos a, primero de todo, a crear su ambiente de trabajo. Esperar un poquito. ¿Alguna otra pregunta mientras que eso pasa? ¿No? Ya. Voy a utilizar un recurso compartido como una carpeta, ¿ya? Y ahí voy a aplicar una política, porque por lo general se trabaja con impresoras, una cosa así. Pero aquí, con una carpeta, le va a demostrar. Sí. Eso se define por justo los grupos. No, ese nivel de acceso se define al momento de, digamos, promover al controlador. De manera transparente el usuario ni lo nota, ¿no? O sea, para este ejemplo, como es un entorno mixto, he utilizado un nivel funcional Windows Server 2003. Entonces va a aplicar a todo el ambiente. Muy bien, vamos a crear una nueva carpeta. Esta carpeta la vamos a llamar testing. Aquí voy a crear un par de archivos. Sí, vamos a ver. Bien, cuando yo quiero aplicar los permisos, vengo a esta pestaña. En esta pestaña yo ya puedo aplicar el permiso al grupo directamente. Entonces, esta pestaña me va a decir a mí qué puedo hacer respecto a los usuarios y qué acción puedo hacer por cada usuario. ¿Cierto? Y no solo eso, si es que yo llegara a tomar control del equipo, digamos, de esa carpeta o del recurso, podría definir qué pueden hacer el resto de permisos. Como el usuario es el dueño de esa carpeta, él tiene control sobre esa carpeta. Entonces, en este caso voy a definir que Juan Pérez, vamos a decir, en lugar de Juan Pérez voy a editar y voy a agregar y le voy a decir que ya no un usuario tenga acceso, sino que todo el grupo tenga acceso. Hemos creado dos cuentas, J. Rodríguez y J. Pérez. Luego vamos a entrar con J. Rodríguez y vamos a intentar acceder al recurso. Luego vamos a crear un usuario más que no está dentro del grupo y no debería tener acceso, ¿no es cierto? Esto debería aprobar el perfil. En este caso, vamos a crear el grupo, vamos a agregar grupo global. Eso tú lo estás haciendo en el cliente. Sí. Siempre que tuvieras un cliente, entonces todo eso. No, esta es una pequeña demostración, obviamente.
Ah, es dentro de la Comparte aplicación. la carpeta y a ver cómo le aplicas el permiso objetivo. Ah, eso es, ok, pero vamos a terminar esto, ¿no? Dejamos un poco la situación. Esto era ventas. ¿No? Aquí está. Voy a definir que solo ellos tengan escritura, lectura y modificación. Vamos a decir inclusive está control total. Vamos a aplicar. Listo. Entonces voy a salir. Cerrar la sesión. Vamos a cambiar de usuario. Ahora aquí. Vamos a cambiar de usuario para cambiar la carpeta. Lo vamos a mover dentro de... No. Ahí está, ¿no? En este caso yo estoy logueado con otro usuario, con José Rodríguez. Voy a crear y tengo acceso al recurso, ¿no? Es decir, un usuario que está metido dentro del grupo puede tener acceso a esta carpeta, pero un usuario que no, y de hecho como hemos definido que tenga control total sobre el recurso, puede inclusive borrar los archivos que no le corresponden a él, ¿no es cierto? Como ahora. Esto un poco ayuda a tener un mejor control de los permisos. Respecto a su pregunta, nosotros podemos aplicar, aquí está, oh, no, aquí tengo que-
Bueno, miren, esta versión no está asociando el vínculo de la directiva, pero a partir de este snapping, por lo general, podemos hacer estas configuraciones. ¿Ya? No hay problema, yo no sé, vamos a responder eso con un video, tal vez más calma, porque yo creo que estamos con el tiempo, ¿no es cierto? Para ver pendiente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Lo que todo cosas pasan a veces, ¿no? La ley es mucho, el escenario no se ha presentado como se debería, pero bueno, es parte de lo que estamos aprendiendo, ¿no? Muchas gracias por venir y ya saben, cada vez es la casa sobre todo para los asociados y para ver qué más podemos hacer en la parte de tecnología, ¿no? Los cuartos están abiertos, por favor, me llaman nada más y nada, muchas gracias. Listo, igual, bien. Muy buenas tardes, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Habla bien. Todo por la ¿Qué te acabo de decir? amigo, la solución. Voy a dejarles un video más adecuado y lo voy a publicar por la ¿ya? Cojan, por favor, sí. El menor repartido ya no gané el tiempo. Uy, me ganó el... Pero no, te dije antes, pues. Yo estaba llamando el celular. No, pues yo estaba acá. Yo estoy aquí. ¿Qué acá? No, yo pues acá me había encargado, ¿no? Acá lo tengo. No, dame un toque para... No, ya no.